más de 3 semanas, pero sin embargo, si persiste más de 3 meses, se considera una otitis media crónica. Entonces, esto es importante reconocer a tiempo para evitar complicaciones como más adelante mastoiditis o la pérdida auditiva. Como etiología tenemos los principales, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, y a menor frecuencia encontramos los Streptococcus piógenes y Staphylococcus aureus. Aquí es importante recalcar que las infecciones virales pueden predisponer a la otitis media aguda, ¿no? A generar la inflamación y la disfunción de la trompa de Eustaquio, pero la gran mayoría de casos tienen un origen bacteriano. Respecto a la fisiopatología, en los niños, la trompa de Eustaquio es más corta, ancha y horizontal, lo que dificulta el drenaje adecuado de las secreciones nasofaringeas. Entonces, durante una infección respiratoria, se genera inflamación y aumento de secreciones y esta va a favorecer la colonización bacteriana, ¿no? En el oído medio. Entonces, esta acumulación de exudado va a generar presión a la membrana timpánica y va a causar otalgia y disminución de la audición. Entonces, es importante ver esto. Respecto a la epidemiología, es una de las infecciones más frecuentes en pediatría, con alta incidencia en menores de 2 años, y se estima que el 60% de los niños que han tenido al menos un episodio antes del primer año de vida y el 80% antes de los 6 años. Entonces, su mayor incidencia se observa en otoño, invierno y debido al aumento de las infecciones respiratorias virales, ¿no? Y esta la convierte en una patología relevante. Como factores de riesgo tenemos varios. El sexo masculino es que se ha visto que eso está un poco más. En la guardería, según lo que he revisado, hay un estudio donde han demostrado que los niños que asisten a guarderías tienen 2,8 a 5 veces más riesgo de desarrollar infección que los que no existen, por la mayor exposición a patógenos, ¿no? Virales. Durante el primer episodio de los 6 meses, antes de los 6 meses, esta es una edad factor porque se ha visto que debido a la inmadurez del sistema inmunológico y a la anatomía del trompa de Eustaquio, esto facilita la entrada de secreciones al oído medio. Hermanos menores de 5 años, eh, bueno, un estudio de UpToDate también dice que el riesgo de otitis media aumenta significativamente con hermanos menores de 5 y se ha visto que aumenta un 3,7%. El tabaquismo previo también se asocia a un mayor riesgo de otitis media aguda donde se ha visto que un 66% más a comparación de los que no están expuestos. La lactancia superficial, ¿no? Debido a la interacción y más que nada es que esto, lactancia protege contra la otitis media, ¿no? Que por lo que su interrupción temprana o una técnica inadecuada puede aumentar el riesgo de infección. El uso de chupón, se ha visto que bueno, un estudio hubo de 4.110 niños que usaban el chupón, desarrollaron infecciones, ¿no? A comparación de los que no lo usaban. Y la prematuridad es más que nada por la predisposición bueno, debido a la inmadurez del sistema inmunológico, las vías respiratorias, la trompa de Eustaquio, que en niños es más corta, ¿no? Y horizontal, y lo que esto facilita la colonización bacteriana. Respecto a la inmunodeficiencia, se ha visto que en los pacientes con síndrome de Down o infecciones por VIH presenta mayor riesgo de otitis media aguda recurrente. Entonces, durante el cuadro clínico tenemos estos síntomas que vamos a tener irritabilidad, llanto nocturno, fiebre, vómitos, diarrea, dolor al tocar el pabellón auricular, otorrea si hay perforación, hipoacusia en niños mayores. Eh, Respecto a la historia natural de la otitis media aguda, tenemos cuatro criterios. Están, ya, la primera fase inflamatoria es que la infección respiratoria provoca la obstrucción de la trompa de Eustaquio
y esta va a dificultar la ventilación del oído medio. En la segunda fase se acumula líquido seroso debido a la alteración de la presión y esta va a facilitar la infección bacteriana. Entonces, si la infección progresa, entramos a una fase supurativa donde la presión dentro del oído medio puede llegar a llevar a la perforación de la membrana timpánica con salida de pus o torrea. Y finalmente la fase de resolución, que la torrea desaparece y se restaura la función de la trompa de Eustaquio. Para los criterios diagnósticos tenemos el diagnóstico de otitis media aguda, que es más que nada una por la anamnesis y el examen físico, ¿no? Clínico. La presencia del derrame o difusión del oído medio se confirma mediante la otoscopía, ya sea simple, neumática o con microscopio. Entonces, el signo otoscópico más característico es el amoldamiento de la membrana timpánica, lo que indica que la presión interna y una probable infección bacteriana, ¿no? Como diagnósticos diferenciales es importante, ¿no? Tenemos, acá vemos el otoscopio con neumática y acá vemos el tímpano normal y engrosado, ¿no? Donde cuando se hace una presión negativa en el tímpano no engrosado, no hay como en el tímpano normal, ¿no? Que se puede visualizar. Entonces, para los diagnósticos diferenciales tenemos varios, como la otitis externa, que se distingue más que nada por el dolor intenso con la manipulación del pabellón auricular. Otitis media serosa, que no presenta la fiebre ni signos de infección aguda, solo sensación de oído tapado. El herpes zóster óptico se acompaña de vesículas en el pabellón auricular y puede causar parálisis facial. Los trastornos, bueno, estos más que nada generan dolor mandibular y chasquidos sin signos de inflamatorios en el oído. Los tumores o cuerpos extraños. En estos pacientes pediátricos, bueno, este conducto auditivo puede simular una infección, pero no va a haber fiebre ni antecedentes de infección respiratoria. Entonces, en tratamiento tenemos que la otitis media es una infección frecuente en la infancia, ¿no? Y va a depender de la edad del paciente, lo que es elevador. En niños menores de 6 meses, siempre debemos indicar antibióticos debido a al mayor riesgo de complicaciones. Entonces, el tratamiento de elección sería la amoxicilina con ácido clavulánico, ya que cubre los agentes citológicos. Entonces, en niños de 6 a 2 años, si la infección es leve, podemos optar solamente por amoxicilina, pero si es grave, podemos usar amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina sigue siendo la primera opción, más que nada por el estreptococo neumoniae, pero cuando hay otalgia, fiebre intensa, alta, o afectación bilateral, entonces sería con ácido clavulánico, ¿no? Para cubrir el Haemophilus influenzae. En niños que son mayores de 2 años, con enfermedad leve, se puede optar por manejo sintomático con analgésicos y vigilancia estrecha, ya que muchas otitis medias son autolimitadas, pero sin embargo, si en casos hay graves, podemos iniciar con antibióticos con amoxicilina. Entonces, la pauta antibiótica recomendable es amoxicilina de 80 a 90 gramos por kilo al día, en dos dosis durante 10 días. Y en casos de fracaso terapéutico a las 48 a 72 horas, consideramos escalar a amoxicilina con ácido clavulánico o en pacientes que no toleran la vía oral o presentan cuadros complicados, utilizaríamos ceftriaxona 50 miligramos por kilo, dosis intramuscular. Y bueno, esto es más que nada, no sé si se puede notar, es de lo que dice el Instituto Nacional de Salud del Niño, un esquema donde básicamente es cuando hay una torre a cualquier edad, eh, y si está confirmado que hay timpánico, bombado rojo, y otalgia, llanto insondable, entonces podemos confirmar que es una otitis media aguda. Y si es que no hay otalgia o llanto, eh, puede ser una otitis media aguda probable, ¿no? Entonces, si es que vemos hay catarros agudos y en vías altas, nos va a ir a una otitis media aguda. Respecto a los medicamentos, aquí también nos ayuda en menores de 2 años, la diferencia entre menos de 6 meses y entre 6 a 2 años.
menores de 6 meses se le va a dar, ¿no? Amoxicilina clavulánico y con analgésicos pautados. Pero si es entre 6 a 2 años, vamos a ver si es que tuvo una otitis No, media aguda previamente. ajá. Siempre Ujú, empezando con la amoxicilina, ¿no? Y ujú. ya, a diferencia del Streptococcus pneumoniae, que es el agente común acá, este, siempre tener en cuenta de que las penicilinas siguen siendo también de elección, pero como decía, a diferencia, acá sí se está reportando ya resistencia. Entonces ahí podríamos usar la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Ahora, el tiempo siempre ha sido variable. Yo me acuerdo que en mi época decían 14 días, después lo bajaron a 10 y yo me he quedado en 10. A veces, inclusive allá las últimos en el Up-to-Date dicen 7, ¿no? Entonces, pero siempre esta dosis alta, ¿no? No como faringitis, que es 50, sino acá usamos de 80 a 90, como bien mencionas, ¿no? Entonces, toda esa cosita. Por eso es que la revista justamente era para dar una revisión a ver qué nos tiene de nuevo, ¿no? Ya seguramente el que le toca ya no se expondrá, ¿no? Pero bueno, así estamos, ¿no? Yo mínimo doy 7, inclusive a veces le digo, si está mejor, dale 3 días más y ya me quedo con 10, ¿no? Muy bien, adelante, por favor. Sí, bueno, eso es casi todo, doctor. Bueno, Excelente, ya estamos en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Por favor, nunca se olviden de examinar oído. Ese menor de 3 años que viene con fiebre, no le encuentra